Antes, las mujeres en el cine éramos la damisela en apuros o la chica bonita que esperaba ser rescatada. Personajes con cero profundidad que a menudo se reducían solo al físico. Pero con el tiempo llegamos a convertirnos en auténticas heroínas. Y es que, ¿cómo pasamos de princesas que esperaban a ser rescatadas a mujeres que se enfrentaban a dictadores y xenomorfos y salvaban el mundo? Pues hoy te lo cuento. Hola, soy Almudena y este es mi canal en el que hablo un poco de cine, de moda y vestuario, aunque el vídeo de hoy se aleja un poco de esto último porque es que vamos a centrarnos a la evolución de las mujeres dentro del cine. El papel de la mujer en el cine ha evolucionado drásticamente desde los primeros años de Hollywood hasta la actualidad. A lo largo de la historia hemos pasado de ser personajes pasivos y dependientes a mujeres fuertes, independientes y con profundidad psicológica. Así que vamos a hablar un poco de la evolución de la mujer a lo largo de las diversas épocas. Durante la edad de oro de Hollywood, que va más o menos desde 1940 al 1960, la industria del cine estuvo fuertemente influenciada por las normas sociales de la época, donde las expectativas de género eran muy tradicionales. Y esto se reflejaba claramente en la forma en la que las mujeres eran representadas en la pantalla. Como ya he dicho, en muchas películas principales de la época, las mujeres eran descritas como personajes pasivos y secundarios, donde su valor e importancia giraba en torno a la relación que tenían con los hombres, ya fuera como objeto de deseo o como la figura que necesitaba ser rescatada. La figura de la damisela en apuros se convirtió en uno de los arquetipos más recurrentes dentro del cine clásico. Un arquetipo que no solo definía a las mujeres como dependientes y débiles, sino que también mostraba que su destino estaba ligado a su capacidad de atraer o depender de los hombres. Los personajes femeninos solían ser representados como figuras vulnerables, cuya historia se desarrollaba principalmente en función a las decisiones o las acciones que hacían los personajes masculinos. Estas mujeres no tenían agencia propia y si la tenían era limitada o subordinada al desarrollo de los hombres de la historia. Un ejemplo muy evidente de esta época podría ser Mary de Qué bello es vivir. Interpretada por Donna Reed, Mary es el claro ejemplo de una mujer que es el soporte emocional del protagonista masculino. Punto. No hay más. Ella es la esposa idealizada que no tiene aspiraciones más allá de ser la madre de los hijos de George. Su función en la trama es básicamente ser la motivadora y el consuelo del protagonista masculino. No tiene ni una historia ni un desarrollo como personaje. Las princesas de los primeros clásicos de Disney, como Blancanieves, Cenicienta o Aurora de la Bella Durmiente, en sus representaciones de los años 30 o 50, son los arquetipos por excelencia de la damisela en apuros. Son mujeres bellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y cuyo destino está ligado a un príncipe o un héroe que las rescata, dándoles una experiencia plena a través de un matrimonio con él. Estos personajes no tenían agencia propia ninguna. Sus deseos y aspiraciones se limitaban principalmente a que el hombre la rescatara de un destino trágico. Este tipo de representaciones en el cine clásico no solo reflejaba las actitudes sociales de la época, sino que también las reforzaba. Al final, si las mujeres eran representadas como figuras frágiles y débiles, en la vida real también se van a ver como subordinadas a los hombres con roles muy limitados fuera de los hogares. Al final, lo queramos o no, el cine como medio de entretenimiento masivo sirve para consolidar y perpetuar estos estereotipos, generando una imagen de que las mujeres somos estos seres cuyo propósito principal en la vida es ser deseable para los hombres y tener una relación amorosa. Aunque el cine clásico estuvo lleno, como ya hemos dicho, de esta representación de la mujer, también hubo excepciones que rompieron con los estereotipos de la época. Scarlett, en Lo que el viento se llevó, es un ejemplo de una mujer que, aunque en un principio puede parecer una simple damisela en apuros, en realidad es un personaje complejo que desafía las normas tradicionales. Ella no se limita a ser el objeto de deseo masculino, sino que toma decisiones, enfrenta adversidades y persigue sus objetivos propios, aunque sus acciones puedan verse como moralmente cuestionables. No. Armed robbery. La llegada de la revolución sexual de la década de los 60, junto con el auge del cine noir y el cine de acción, supuso una transformación de la representación de las mujeres en el cine, aunque no de manera positiva. Aunque las mujeres comenzaron a mostrar mayor autonomía y mayor poder en algunos géneros cinematográficos, en muchos casos esta evolución no implicó una verdadera agencia o protagonismo. En lugar de ser representadas como lo que somos, ¿no? Como personajes complejos con sus propios deseos y motivaciones, las mujeres seguíamos siendo representadas como objeto de deseo del protagonista masculino y para el espectador masculino. En este contexto, las mujeres empezaron a ser retratadas con una nueva imagen, seductoras, enigmáticas
y sexualizadas. Su valor en la narrativa se reducía a menudo a su atractivo físico, y es la manera a la que podía afectar a los hombres, más que sus propias historias o desarrollos. Un ejemplo de ello sería la femme fatale en el cine noir. En el cine negro, un subgénero popular de la década de los 40-50, que se revitalizó en los 60 y 70, la figura de la femme fatale se consolidó como un arquetipo recurrente. Estas mujeres eran descritas como seductoras, peligrosas y manipuladoras, a menudo usando su sexualidad para controlar o destruir a los hombres. Un ejemplo icónico sería Gilda, cuyo personaje femenino es enigmático y ambiguo, proyectando tanto vulnerabilidad como poder. Aunque Gilda tiene una presencia fuerte y autónoma, su papel en la historia está principalmente relacionado con su capacidad para seducir y manipular a los hombres de su alrededor, lo que la convierte en un objeto de deseo y de peligro al mismo tiempo, perpetuando un estereotipo de la mujer como este ser malvado que usa su sexualidad para conseguir lo que quiere. Otro ejemplo más reciente sería Instinto Básico, que aunque pertenece a una época posterior, sigue evocando el arquetipo de la femme fatale. Tenemos a Sharon Stone como una mujer que utiliza su atractivo y su sexualidad como armas, mientras manipula a los hombres y los lleva a la perdición. Este tipo de personaje reafirma la idea de la mujer como alguien que ejerce poder, pero siempre a través de su sexualidad y el control sobre los deseos masculinos. Otro ejemplo de la mujer como objeto de deseo en el cine de los 60-70 sería las chicas Bond dentro del universo cinematográfico de James Bond. Las mujeres en estas películas no son personajes complejos, sino más bien son adornos visuales cuya principal función es servir como interés romántico y o como damisela en apuros. Aunque algunas chicas Bond, como Pussy Galore en Goldfinger, tienen cierta autonomía y cierta fuerza, sus roles están claramente marcados por la mirada masculina. Su belleza, su sensualidad y su sexualidad se convierten en las características más destacables de su persona, y sus interacciones con Bond suelen ser siempre superficiales, funcionando básicamente como adorno para las aventuras del protagonista masculino. Es decir, estas mujeres son importantes en la medida en la que sirven al relato masculino. Aunque sí es cierto que en esta época las mujeres empezamos a adquirir más visibilidad como personajes activos, la forma en la que se nos representaba en muchos casos seguía siendo limitada y, como ya he dicho, reducida a su capacidad a atraer a los hombres. La sexualización de las mujeres de esta década refleja una respuesta al cambio social y cultural que estaba sucediendo, pero a la vez refuerza la visión de que el poder de la mujer está definido por su relación con los hombres y por la capacidad que tenemos para despertar deseos sexuales. Los años 80 y 90 marcaron un punto de inflexión en la representación de las mujeres en el cine, en términos de las historias que contaba y los tipos de personajes que presentaba. A medida que las expectativas sociales y culturales empezaban a evolucionar, las mujeres comenzaron a ocupar papeles más protagónicos y complejos, especialmente en los géneros de thriller y acción, que tradicionalmente habían estado dominados por hombres. A pesar de que figuras como Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone continuaban siendo los principales héroes de acción, comenzaron a surgir mujeres que ya no eran accesorios o elementos pasivos en la narrativa, sino personajes con motivaciones, habilidades y deseos propios. Aunque la representación de las mujeres en papeles complejos fueran más prominentes en esta época, aún seguían siendo excepciones en una industria en la que los hombres seguían dominando las historias, especialmente los géneros más comerciales. Sin embargo, estas figuras se convertirían en precursoras de la nueva forma de representación femenina que se expandiría en las siguientes épocas. Ejemplos que marcarían la diferencia: Ellen Ripley en Alien. Aunque Alien se estrenó en 1979, su impacto perduró a lo largo de los 80 y se consolidó como un icono para el género de ciencia ficción. Ripley es una de las primeras heroínas de acción que no está hipersexualizada ni es definida por su feminidad. A diferencia de otros personajes femeninos en el cine de acción, el personaje de Ripley no se presenta ni como objeto de deseo ni como una figura dependiente de los hombres. Su carácter se basa en su valentía, su inteligencia y sus habilidades para sobrevivir a una situación extrema. Ripley no solo es la líder en una expedición en el espacio, sino que se enfrenta a una criatura alienígena y lo hace con determinación y resistencia. La ama, vamos. Su papel sirvió para romper los arquetipos tradicionales de las mujeres en el cine y abrir un espacio para que las mujeres pudieran ser protagonistas heroicas sin depender de su atractivo sexual. Otro ejemplo sería Clarice en El silencio de los corderos.
Clarice es el ejemplo de otra mujer inteligente y compleja en un género dominado por los hombres como es el thriller psicológico. En esta película, Clarice es una agente del FBI que debe enfrentarse a la mente retorcida de un asesino en serie y al mismo tiempo tiene que lidiar con los prejuicios del machismo dentro de su propia institución. A lo largo de la historia, Clarice demuestra valentía, inteligencia y capacidad de análisis, que son características que la definen como profesional, independientemente de su género. A diferencia de otros personajes femeninos que podrían haber sido representados como damiselas en apuros, Clarice es la protagonista de la historia capaz de enfrentarse a Aníbal Lecter. Y el éxito que tiene la historia no se basa en su belleza o su atractivo, sino en su capacidad intelectual y su determinación. En la década de los 80 y 90 también comenzaron a surgir películas consideradas como las chick flicks. Aunque a menudo trataban temas ligeros o románticos, presentaban a protagonistas femeninas que desafiaban los estereotipos tradicionales. Un ejemplo de ello es Clueless, que aunque la película trata temas como el romance o la moda, la forma en la que Cher resuelve sus conflictos y se enfrenta a los desafíos de la vida demuestra que para ser una mujer empoderada no tienes que dejar a un lado tu feminidad ni tus intereses. Y, más importante aún, que una mujer empoderada e inteligente no tiene por qué dejar a un lado su feminidad, que es un error que cometen muchas de estas películas. Las protagonistas de todas estas películas que he mencionado demuestran que las mujeres somos figuras fuertes, complejas y con motivaciones propias, y que perfectamente se nos puede representar así. Pero a pesar de ello, la industria del cine seguía estando muy centrada en la figura masculina, al final ya no solo como protagonista, sino también como la persona que toma las decisiones detrás de las cámaras. A partir de los 2000, la representación de las mujeres en el cine comenzó a experimentar un cambio como muy acelerado. A medida que la sociedad avanzaba y se intensificaban las conversaciones sobre feminismo, igualdad de género y diversidad, el cine pues también reflejaba todos estos cambios, ofreciendo personajes femeninos complejos, multidimensionales y a la vez pues realistas. Las mujeres ya no eran vistas como mujeres fuertes e independientes en el sentido físico, sino como personajes que tenían fallos, deseos, conflictos internos y arcos de desarrollo profundos. Esta nueva representación permitía ocupar roles mucho más diversos y complejos en todos los géneros, desde la acción hasta el drama, pasando por thrillers y aventuras. El cine de acción, que principalmente había sido dominado por personajes masculinos, comenzó a abrir espacios para heroínas que no solo eran fuertes físicamente, sino que también mostraban aspectos de su humanidad como sus vulnerabilidades, sus traumas y sus emociones, lo que las hace más cercanas y más accesibles al público. Además, los personajes femeninos comenzaron a romper con los arquetipos tradicionales. No solo eran mujeres fuertes, sino que podían ser villanas, antihéroes, líderes, figuras cómicas, reflejando una variedad de experiencias que antes estaban reservadas casi exclusivamente para los personajes masculinos. Por ejemplo, Lisbeth en la película The Girl with the Dragon Tattoo es otro ejemplo brillante de una heroína compleja. Una mujer que encarna la resistencia, la venganza y la justicia, pero su carácter también está marcado por traumas personales, aislamiento y vulnerabilidad emocional. A pesar de ser una hacker brillante y una persona increíblemente capaz, Lisbeth también lucha con su pasado oscuro y por encontrar su lugar en un mundo que constantemente la margina y la malinterpreta. Demuestra que una mujer no tiene que ser perfecta ni inquebrantable para ser una heroína, sino que puede ser compleja y puede tener defectos sin perder la capacidad de ser poderosa o fascinante. Otro ejemplo sería Katniss en Los Juegos del Hambre. Es una heroína multifacética con un arco emocional muy profundo. A diferencia de otras figuras heroicas anteriores que a menudo eran impulsadas por su fuerza o su deseo de proteger a los demás, Katniss es una joven que en un principio lucha más por sobrevivir que por obtener la gloria. Aunque es increíblemente valiente y habilidosa, lo que la convierte en una luchadora excepcional, también enfrenta conflictos internos sobre sus propios deseos, su papel como símbolo de una revolución y las relaciones personales que la afectan emocionalmente. Su personaje refleja una carga emocional y un sentido de la responsabilidad que la convierte en una figura más humana, llena de dudas y contradicciones. A medida que avanzaba el siglo XIX, las mujeres comenzaron a ser protagonistas de los blockbusters con mucho presupuesto, un género que tradicionalmente había estado dominado por personajes masculinos. Películas como Wonder Woman, Rey en Star Wars o Capitana Marvel marcan el comienzo de una nueva era del cine de acción, en la que las mujeres ya no éramos personajes secundarios ni intereses románticos, sino que eran protagonistas de sus propias historias.
A pesar de que estas tres que he mencionado fueran figuras complejas, con fuerzas y debilidades y conflictos internos, todas ellas recibieron una gran oleada de críticas por parte, sobre todo, de una audiencia masculina. Este enfoque más diverso y multidimensional en la representación femenina ha permitido que las mujeres se conviertan en figuras complejas, cuyos relatos no se definen únicamente por su relación con los hombres o su capacidad para ser fuertes, sino por sus propias historias, deseos y luchas. Esto ha marcado un gran paso para la verdadera igualdad en la representación cinematográfica, donde la humanidad de las mujeres ya no está supeditada a los arquetipos, sino que es tan rica y variada como la de sus contrapartes masculinas. Bueno, a pesar de todos estos avances, aún sigue habiendo muchos desafíos dentro de la industria cinematográfica. Aunque hemos sido testigos de una mejora notable en los roles de las mujeres en la pantalla, lamentablemente las mujeres en el cine se siguen enfrentando a muchas barreras. Uno de ellos siendo la baja representación de mujeres directoras y guionistas. Aunque las mujeres directoras y guionistas han ganado visibilidad y éxito en los últimos años, su número sigue siendo inferior al de los hombres. Las mujeres continúan estando subrepresentadas en las posiciones de poder dentro de la industria, especialmente en los grandes estudios de Hollywood y las producciones de alto presupuesto. El hecho de que la mayoría de decisiones creativas tomadas dentro de la industria cinematográfica sean tomadas por hombres influye directamente a cómo se representan a las mujeres en la pantalla. Entonces, al final, es la pescadilla que se muerde la cola. El acceso de las mujeres a puestos de liderazgo sigue siendo una lucha constante. El hecho de que no haya tantas guionistas femeninas ni tantas directoras femeninas afecta a cómo las mujeres somos representadas en pantalla, porque somos representadas desde una visión masculina. Que haya tantos personajes masculinos creados desde esta perspectiva masculina, lo que resulta en personajes que no reflejan adecuadamente las experiencias ni las complejidades de las mujeres en el mundo real. La famosa male gaze sigue siendo predominante en la forma en la que se diseñan y se desarrollan estos personajes femeninos, lo que resulta en figuras que a menudo son hipersexualizadas, superficiales o estereotipadas. Y por último, a pesar de que hay un incremento de la diversidad de personajes femeninos dentro de la pantalla, la industria sigue teniendo desafíos para introducir a mujeres de diferentes etnias, orientaciones sexuales o incluso diferentes edades. Las mujeres de cierta edad o las del colectivo LGTB no se les da tanta visibilidad. La falta de personajes diversos en la pantalla lo que hace es que muchas personas no puedan verse representadas adecuadamente en el cine. Las historias de mujeres en la madurez, de mujeres queer o de mujeres racializadas aún son escasas en los grandes estrenos y los grandes presupuestos. A pesar de todos estos desafíos, cada vez hay más mujeres directoras y productoras que están cambiando el panorama y al final pues dando más oportunidades. Mujeres que están demostrando que pueden revolucionar la industria con las historias que tienen que contar y con la forma que tienen de contar esas historias. Directoras como Greta Gerwig con Lady Bird y Barbie, que han logrado un gran éxito tanto en taquilla como en la crítica, Chloe Zhao con su éxito en Nomadland o Eternals, Ava DuVernay, que ha roto barreras con películas como Selma o When They See Us. Estas directoras, como otras, están abriendo puertas para una nueva generación de cineastas que aportarán historias auténticas y frescas. Al final, como ya he dicho, la representación de las mujeres en la pantalla está estrechamente relacionada con la evolución de nuestra sociedad. Así que a medida que vamos avanzando en cuestiones de igualdad de género, también vamos consiguiendo cosas dentro de la industria del cine. A medida que haya más diversidad en las personas que tomen las riendas de la industria del cine, desde la dirección hasta la producción y el guión, el cine se transformará en un lugar mucho más inclusivo y mucho más diverso y, por supuesto, más fiel a la experiencia humana en su totalidad. Como siempre, podéis seguirme en TikTok, donde subo vídeos cortos, a menudo sobre cosas que hablo aquí o sobre otras cosas que no van para vídeos tan largos. Como siempre, podéis comentarme cuál es vuestra opinión. También podéis recomendarme películas de mujeres, ya sea dirigidas por mujeres, ya sea con personajes femeninos que os gusten, lo que sea. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!